Gracias. Ya. La semana pasada hablamos sobre el tema de las garantías constitucionales y el Estado. El día de hoy vamos a desarrollar el tema relacionado sobre los poderes del Estado. Hoy día vamos a conocer 3 poderes del Estado. Vamos a conocer al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Hoy día vamos a conocer a los 3 poderes del Estado. ¿Ya? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes son? ¿Quién lo dirige? ¿Cómo se organiza? Vamos a conocer a los 3 poderes del Estado el día de hoy. ¿Ya? Entonces, el día de hoy tocaremos poderes del Estado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, sin más preámbulos, empecemos con el poder legislativo. Profesor, ¿qué es? ¿Qué es el poder legislativo? Entonces vamos a dar un concepto, ¿ya? Dice, escucha, dice, el poder legislativo es el poder del Estado encargado de crear, modificar, interpretar y derogar leyes. Claro, el poder legislativo es el poder del Estado encargado de la creación, modificación, interpretación y derogación de leyes. Oye, no te confundas. No te confundas. El poder legislativo hace leyes. El poder legislativo no hace obras. El poder legislativo no hace carreteras, colegios, hospitales. No, no, no. Eso no hace el Congreso. El Congreso hace leyes. Entonces, seguramente tú has visto. Seguramente tú te has dado cuenta. Seguramente tú has visto, por ejemplo, cuando están en campaña. Cuando están en campaña dicen, no, oye, quiero ser tu congresista, marca el 1, marca el 2. Cuando yo sea congresista, voy a hacer una carretera para tu pueblo. Cuando yo sea congresista, voy a hacer un colegio para tu pueblo. Cuando yo sea congresista, te voy a dar trabajo, dice, ¿no? Eso es falso. Eso es falso, señores. Los congresistas no hacen obras. Los congresistas hacen leyes. No te dejes engañar, ¿ya? Entonces repetimos. El poder legislativo es el poder del Estado encargado de crear, modificar, interpretar y derogar leyes. Pregunta para ustedes. ¿Dónde encontramos al poder legislativo? ¿Dónde lo encuentro? En el Congreso de la República, que también le decimos Parlamento. También le vamos a decir el Parlamento. El Parlamento, según la Constitución de 1993, ¿cómo es? ¿Bicameral? ¿Unicameral? Unicameral, conformado por 130 congresistas elegidos por él por un periodo de... Ya está, muy bien. ¿Te das cuenta? ¿Conoces al Poder Legislativo? Entonces, repetimos y te lo grabas. Poder Legislativo. Dice, es el poder del Estado encargado de crear, modificar, interpretar y derogar leyes. Lo encontramos en el Congreso, también conocido como Parlamento. El Parlamento, según la Constitución de 1993, es unicameral, conformado por 130 congresistas elegidos por el pueblo por un periodo de 5 años. Ya está. ¿Ya? Muy bien. Profesor, yo me quiero convertir en congresista de la República. Yo quiero ser congresista, profesor. ¿Qué necesito para ser congresista? Para ser congresista se necesita 4 requisitos. Primer requisito, peruano de nacimiento. Tengo que nacer en esta tierra, tengo que nacer en este país si quiero ser congresista de la República del Perú. Primer requisito, peruano de nacimiento. Segundo requisito, mayor de 25 años de edad, más de 25 años.
tengo que tener más de 25 años para ser congresista de la República. Tercer requisito, gozar del derecho de sufragio. Pregunta, ¿qué cosa es el derecho de sufragio? Elegir y ser elegido. En cristiano, votar. Cuarto requisito, no tener sentencia condenatoria en primera instancia. No tienes que tener sentencia. Si estás cumpliendo, si estás pagando una sentencia, no puedes ser congresista. Primero, termina de pagar. Termina de cumplir tu sentencia. Primero, cumple tu sentencia. Profesor, no tener sentencia condenatoria. Si tienes una sentencia, si estás cumpliendo una sentencia, no puedes ser congresista. Entonces, con estos cuatro requisitos, cualquier persona, cualquier ciudadano se puede convertir en congresista de la República del Perú. Cualquiera puede ser un congresista. Solamente necesitas 4 requisitos. No te olvides. Peruano de nacimiento, mayor de 25 años de edad, gozar del derecho de sufragio y no tener sentencia condenatoria. Cualquiera puede ser un congresista. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a conocer qué hace. ¿Qué hace un congresista? ¿De qué se encarga, sí o no? Vamos a conocer. El congresista hace leyes, claro. El congresista hace leyes. Crea, modifica, interpreta, deroga leyes. Oye, la pregunta es, ¿solamente leyes? ¿Qué más? Resoluciones legislativas. El congresista hace leyes, pero no solamente leyes, sino también resoluciones legislativas. ¿Ya? ¿Qué más? El congresista vela por el respeto de la Constitución, los tratados y las leyes. Que se respete la Constitución, que se respete los tratados, que se respete las leyes. ¿Ya? El congresista aprueba los tratados internacionales, aprueba el presupuesto general de la República, autoriza los empréstitos. Pregunta, ¿qué cosas son empréstitos? Préstamos extranjeros. De repente en el país no tenemos plata. De repente en el país no tenemos dinero. Profesor, por favor, joven. De repente en el país no tenemos plata, de repente no tenemos dinero, entonces solicitamos un préstamo al Banco Mundial. Solicitamos un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Esos préstamos le vamos a decir empréstitos. ¿Ya? El congresista autoriza la salida del presidente de la República fuera del territorio nacional. Autoriza el ingreso de tropas extranjeras a nuestro territorio nacional. Ejerce el derecho de amnistía. ¿Qué cosa es la amnistía? Amnistía viene de amnesia. Amnistía, amnesia. ¿Olvido, sí o no? ¿Olvido de qué? Olvido del delito. La amnistía es el olvido del delito. ¿Ah? El congresista, oye, aprueba la demarcación territorial. El congresista prorroga el estado de sitio. ¿Qué cosa es prórroga? ¿Qué cosa es prórroga? Ampliar, ampliación. ¿Qué cosa es estado de sitio? ¿Qué cosa es el estado de sitio? El estado de sitio es cuando estamos en guerra. Podemos tener una guerra interna o podemos tener una guerra externa. Profesor, cuando estamos en guerra utilizamos el estado de sitio. El estado de sitio tiene un plazo máximo, 45 días. Termina los 45 días, pero seguimos en guerra, ¿sí o no? ¿Lo podemos ampliar? Esa ampliación se llama prórroga. Entonces el Congreso prorroga, amplía el estado de sitio. El Congreso, por último, vaca al presidente. Entonces, profesor, el Congreso tiene varias tareas.
tiene varias tareas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora vamos a conocer funciones. Funciones del poder legislativo. Ahora vamos a conocer funciones. Oye, el poder legislativo tiene 3 funciones. Vamos a conocer cuáles son. Primera función, la más importante, la función legislativa. Mira, el poder legislativo tiene 3 funciones. Primera función, función legislativa. Profesor, ¿qué es? ¿Qué cosa es la función legislativa? La función legislativa es la creación, modificación, interpretación y derogación de leyes. Claro, eso se llama función legislativa. Crear, modificar, interpretar y derogar leyes. Es la función más importante, no te olvides. El poder legislativo hace leyes, crea leyes, modifica leyes, interpreta leyes, deroga leyes. ¿Ya? Función legislativa entonces. Segunda función. Función representativa. ¿Qué quiere decir eso? El poder legislativo representa. Pregunta para ustedes. ¿A quién representa? ¿Al pueblo, sí o no? El poder legislativo representa al pueblo. La pregunta para ustedes. ¿El presidente de la República representa al pueblo? Sí. El presidente representa al pueblo. El presidente representa al pueblo. El Congreso representa al pueblo. ¿Cuál es la diferencia? El presidente tiene mayor cargo, más ¿Cuál es la diferencia? Representación. Estamos hablando de representación. ¿Mm? No creo. Ya, vamos a conocer. El presidente representa al pueblo, el Congreso representa al pueblo. Pero ¿cuál es la diferencia? El Congreso representa al pueblo, pero a cada departamento. A cada departamento. Entonces la pregunta para ustedes, ¿cuántos congresistas tiene Ayacucho? 3, solamente 3. Nosotros, los ayacuchanos, tenemos 3 congresistas, tenemos 3 representantes en el Congreso. Entonces el Congreso representa al pueblo, pero a cada departamento. Pregunta, ¿el presidente? A todos los peruanos. ¿Listo? Muy bien. Tercera función. Función fiscalizadora o también le decimos control político. Función fiscalizadora o también le decimos control político. Profesor, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el poder legislativo controla, fiscaliza, supervisa. Pregunta, ¿a quién controla? ¿A quién fiscaliza? ¿A quién supervisa? ¿A quién? A todas las autoridades que tenemos en el gobierno. A todas las autoridades que tenemos en el gobierno, ese Congreso lo controla. Ese Congreso le fiscaliza. Ese Congreso le supervisa a todas las autoridades. Entonces, repito, función fiscalizadora o también le decimos control político. El poder legislativo controla, fiscaliza, supervisa a todas las autoridades que tenemos en el país. Profesor, por ejemplo, presidentes, ministros, congresistas, gobernadores, alcaldes, regidores, consejeros, jueces, fiscales, defensor del pueblo, fiscal de la nación, tribunal constitucional, contralor, superintendente, BCR, jurado nacional de elecciones, OMPE, RENIEC, a todos. A todas las autoridades que tenemos en el país, ese Congreso lo controla. Ese Congreso le fiscaliza a todos. ¿Listo? La pregunta es, ¿y cómo lo controla? ¿Y cómo le fiscaliza? ¿Sabes cómo? Primero, pedido de informes. Los congresistas pueden pedir informes
a cualquier autoridad del país. A cualquier autoridad le pide un informe de su trabajo. Entonces le está fiscalizando. Otra forma de fiscalizar, estación de preguntas. Los congresistas pueden llamar, pueden citar a cualquier autoridad para que vaya al Congreso y le hacen preguntas, lo interrogan. El congresista interpela. ¿Qué cosa es la interpelación? La interpelación es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas que le hace un ministro al Congreso. La interpelación es la rendición de cuentas que le hace un ministro al Congreso. Cuando a un ministro lo interpelan, ¿qué cosa pasa? Pueden pasar dos cosas. Si el Congreso está de acuerdo con la respuesta del ministro, si el Congreso está de acuerdo con la explicación del ministro, entonces el Congreso le va a dar el voto de confianza. ¿Qué quiere decir eso? Señor ministro, estás trabajando bien. Señor ministro, sigue trabajando, continúa. Eso es voto de confianza. Profesor, ¿y si el Congreso no está de acuerdo? ¿Y si el Congreso no está conforme? Entonces el Congreso le va a dar la censura ministerial. ¿Qué cosa es la censura ministerial? El rechazo. El rechazo del Congreso a ese ministro. Cuando a un ministro lo censuran, ese ministro tiene que renunciar inmediatamente. No se puede quedar ni un minuto más. Ni un minuto más se puede quedar como ministro. Ese ministro renuncia y el presidente tiene que nombrar a otro ministro en ese puesto. Entonces, no te olvides, la interpelación es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas que le hace un ministro al Congreso, donde pasan dos cosas. Si el Congreso está de acuerdo, voto de confianza. Si el Congreso no le gusta, censura ministerial y lo mandas a su casa. ¿Ya? Y por último, actos de investigación. El Congreso investiga. El Congreso también puede investigar. Profesor, ¿y cómo investiga? Para eso se forman comisiones. En el Congreso tenemos comisiones especiales que se encargan de investigar. Profesor, por ejemplo, seguramente tú has escuchado, seguramente tú te has dado cuenta. Por ejemplo, ¿has escuchado la Comisión Lavallato? Profesor, la Comisión Lavallato es una comisión especial que tenemos en el Congreso. Pregunta, ¿qué cosa está investigando la Comisión Lavallato? Está investigando a los expresidentes y a los candidatos que han recibido plata para su campaña de la empresa Odebrecht. Entonces tenemos una Comisión Lavallato en el Congreso que está investigando a los expresidentes. Profesor, entonces eso es una comisión especial. Entonces no te olvides, el Congreso puede pedir informes, puede hacer preguntas, puede interpelar, puede investigar. ¿Sabes cómo se llama esto? Esto se llama función fiscalizadora o control político. Entonces no te olvides, el Poder Legislativo tiene tres funciones. Función legislativa, crea, modifica, interpreta, deroga leyes. Función representativa, representa al pueblo, a cada departamento. Y función fiscalizadora, controla, fiscaliza, supervisa a todas las autoridades que tenemos en el país. ¿Listo? Funciones del Poder Legislativo. ¿Ah? Muy bien. Ahora vamos a conocer las legislaturas. Ahora vamos a conocer las legislaturas. Oye, ¿recuerdas que el Poder Legislativo tiene una función que se llama función legislativa? ¿Y recuerdas que hemos dicho que la función legislativa, qué cosa es? Crear, modificar, interpretar, derogar leyes, ¿sí o no? La pregunta es, pregunta para ustedes, ¿y en qué momento se hacen leyes? ¿En qué momento se deroga, se modifica, se interpreta? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Cuando les da la gana? Para eso tenemos las legislaturas. Entonces vamos a conocer qué cosa es. Dice, las legislaturas es un periodo de tiempo, es un espacio
de tiempo donde el Congreso cumple su función legislativa. Otra vez, las legislaturas es un periodo de tiempo, es un espacio de tiempo donde el Congreso cumple su función legislativa. Es decir, está creando, está modificando, está interpretando, está derogando leyes. ¿Ya? Oye, y aquí tenemos dos tipos de legislaturas. Tenemos legislaturas ordinarias y legislaturas extraordinarias. Profesor, ¿cuál es la diferencia? Fácil, la diferencia es, las legislaturas ordinarias lo dirige, lo convoca el presidente del Congreso. Y las legislaturas extraordinarias lo dirige, lo convoca el presidente de la República. Ya está. Entonces, dos tipos de legislaturas. Pero además, otra cosa, las legislaturas ordinarias tienen fechas, están programadas. Entonces vamos a conocer cuáles son esas fechas. Primero, la primera legislatura empieza el 27 de julio y termina el 15 de diciembre. La segunda legislatura empieza el 1 de marzo y termina el 15 de junio. Oye, mira, ¿cómo está, señorita? Entonces, mira, repito, legislaturas ordinarias tienen fechas, están programadas. La primera legislatura empieza el 27 de julio y termina el 15 de diciembre. La segunda empieza el 1 de marzo y termina el 15 de junio. En estos momentos estamos en la primera legislatura. Ya empezó el 27 de julio. En estos momentos el Congreso está haciendo leyes. Está creando, está modificando, está interpretando en estos momentos. Entonces, eso se van a llamar legislaturas ordinarias. Profesor, ¿y las legislaturas extraordinarias? En cualquier momento. En cualquier momento podemos tener legislaturas extraordinarias. Profesor, ¿y eso quién decide? Eso lo decide el presidente. El presidente puede llamar, el presidente puede citar en cualquier momento para que los congresistas hagan una ley. Entonces, eso se llama legislaturas extraordinarias. ¿Ya? Dos tipos de legislaturas. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a conocer estructura del Congreso. Ahora vamos a conocer la estructura del Congreso. Entonces la pregunta es, pregunta para ustedes. Oye, pregunta, ¿quién es la máxima autoridad del Congreso? ¿Quién es la máxima autoridad? ¿Presidente? ¿Pleno? ¿Pleno? ¿Presidente? La máxima autoridad es el Pleno del Congreso. No es el presidente. No. La máxima autoridad no es el presidente, es el Pleno. El Pleno del Congreso es la máxima autoridad que tenemos en el Poder Legislativo. La pregunta es, pregunta para ustedes, ¿y quiénes conforman el Pleno? El Pleno, profesor, está conformado por los 130 congresistas. Entonces, repito, la máxima autoridad es el Pleno del Congreso y está conformado por los 130 congresistas. Cuando los 130 congresistas están reunidos, están juntos, eso se llama Pleno y es la máxima autoridad. Pregunta para ustedes, ¿qué se hace en el Pleno? En el Pleno se aprueban las leyes, se aprueban los tratados, se aprueba el presupuesto, le damos permiso al presidente para salir del país. En el Pleno vacamos al presidente. Profesor, entonces, los temas más importantes. Los temas más importantes lo hacemos aquí, en el Pleno. No te olvides, es la máxima autoridad y está conformado por los 130 congresistas. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos la presidencia del Congreso. El Congreso también tiene su presidente. ¿Quién es el actual presidente?
¿Quién es el actual presidente? ¿Dina? Presidente del Congreso, Alejandro Soto, actual presidente del Congreso. Pregunta para ustedes. ¿Quién lo escoge? ¿Cómo se llama eso? El Pleno. Claro, pues. El Pleno nombra. El Pleno escoge al presidente del Congreso también. El actual presidente es el señor Alejandro Soto. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos también las comisiones ordinarias. ¿De qué se encargan las comisiones ordinarias? Las comisiones ordinarias se encargan de revisar proyectos de ley. Oye, cuando presentamos un proyecto de ley, ese proyecto de ley primero pasa por una comisión ordinaria. La comisión ordinaria lo estudia, lo analiza, lo revisa y si está de acuerdo, lo pasa al Pleno para el debate, para la votación. Entonces, repito, las comisiones ordinarias revisan, estudian, analizan proyectos de ley. Si ellos están de acuerdo, lo aprueban y lo pasan al Pleno para el debate, para la votación. ¿Ya? Encontramos también las comisiones especiales. ¿De qué se encargan las comisiones especiales? Se encargan de investigar. Oye, ¿te acuerdas que el Congreso investiga? Eso se llama comisión especial. ¿Te acuerdas de la comisión Lavallato? Eso se llama comisión especial. Entonces el Congreso investiga. ¿Listo? Para eso se forman comisiones especiales. ¿Qué más encontramos? Encontramos también la Comisión de Ética Parlamentaria. ¿Qué cosa es la Comisión de Ética Parlamentaria? Oye, ¿te recuerdas que el Congreso tiene una función representativa? Porque representa al pueblo, ¿sí o no? Entonces el congresista tiene que ser el ejemplo. El congresista tiene que ser el modelo de los ciudadanos. Tiene que ser el ejemplo, tiene que ser el modelo. Pero seguramente tú has visto la clase de congresistas que tenemos, la calidad de congresistas que tenemos. Oye, ¿te acuerdas del congresista acosador? La mano sas. ¿Te acuerdas, profesor, de los congresistas mochasueldos que le quitan el sueldo a sus propios trabajadores? Oye, ¿has visto que tenemos un congresista violador que está en la cárcel con prisión preventiva? Profesor, congresistas que se insultan entre ellos. Congresistas que se agarran a golpes en el mismo Congreso. Congresistas que llegan borrachos al Congreso. Profesor, qué vergüenza. ¿Cómo es posible, sí o no? Qué vergüenza, profesor. ¿Qué clase de congresistas tenemos? No te preocupes. No te preocupes. ¿Sabes por qué? Porque para eso tenemos... No te preocupes, porque para eso tenemos la Comisión de Ética Parlamentaria. ¿De qué se encarga? ¿De qué se encarga la Comisión de Ética? La Comisión de Ética Parlamentaria se encarga de controlar el adecuado comportamiento de los congresistas. No te olvides que el congresista tiene que ser el ejemplo, tiene que ser el modelo. Entonces controla el adecuado comportamiento de los congresistas. Si un congresista se comporta mal, si un congresista hace algo malo, esa comisión lo sanciona. ¿Cómo lo sanciona? Por ejemplo, le puede llamar la atención, le pone su multa, le descuenta su sueldo o de repente lo manda a su casa y no puede votar. Entonces, se le puede sancionar también para que se comporte bien. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más encontramos? Encontramos también la comisión permanente. ¿Y qué cosa es la comisión permanente? La comisión permanente es un órgano del Congreso. Pertenece al Congreso. Oye, y está conformado por el 25% de los congresistas. La comisión permanente está conformado por el 25% de los congresistas. Profesor, la pregunta para ustedes, ¿por qué se llama permanente?
¿Por qué le dicen permanente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque esta comisión se queda en el Congreso todo el año. Funciona todo el año. Todo el año trabaja. Profesor, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que te des cuenta. Oye, ¿te acuerdas de las legislaturas? Y hemos dicho que las legislaturas ordinarias tienen fechas. La primera empieza el 27 de julio y termina el 15 de diciembre, ¿sí o no? ¿Qué pasa el 16 de diciembre? La segunda empieza el 1 de marzo y termina el 15 de junio, ¿sí o no? ¿Qué pasa el 16 de junio? El Congreso entra en receso. El Congreso entra en vacaciones. Ese Congreso tiene receso. Ese Congreso tiene vacaciones. La pregunta es, cuando el Congreso está en receso, ¿todos se van a su casa a dormir? ¿Quién se queda? La comisión permanente. Segundo caso, pregunta, ¿el Congreso se puede disolver? Cuando el Congreso se disuelve, ¿todos se van a su casa? ¿Quién se queda? Por eso se llama permanente, porque siempre se queda en el Congreso, siempre, y sigue funcionando. Trabaja todo el año funciona. ¿Listo? Entonces, comisión permanente. Profesor, ¿y qué hace? ¿Qué hace la comisión permanente? La comisión permanente puede legislar, puede hacer leyes, puede legislar, pero solamente leyes ordinarias, solamente leyes ordinarias. Además, la comisión permanente ratifica. ¿A quién ratifica? Al Contralor General de la República. Designa. ¿A quién designa? Al Superintendente de Banca y Seguros y al Presidente del Banco Central de Reservas del Perú. Pero lo más importante que hace la comisión permanente, ¿qué cosa es? Acusa a las altas autoridades cuando las altas autoridades cometen un delito. Mira, repito, lo más importante que hace la comisión permanente es acusar. Acusa a las altas autoridades cuando las altas autoridades cometen un delito. Profesor, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Oye, mira, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si descubrimos a un congresista vendiendo droga? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si encontramos a un ministro matando a su esposa? ¿Qué pasaría si encontramos al presidente llevándose los cuadros de Palacio? Profesor, tenemos un presidente ladrón, tenemos un ministro asesino, tenemos un congresista narcotraficante. La pregunta es, ¿lo podemos investigar? Sí. ¿Quién lo investiga? ¿El juez? No. ¿El fiscal? ¿La policía? No. La comisión permanente. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no lo investiga un juez? ¿Por qué es su función? ¿Por qué no lo investiga el fiscal? ¿Por qué no lo investiga la policía? ¿Porque tiene poder? ¿Porque es famoso? ¿Porque tiene plata? ¿Porque es su amiguito? ¿Por qué? ¿Por qué lo investiga la comisión permanente? ¿Por qué no lo investiga un fiscal, un policía? ¿Por qué no? ¿Qué cosa tiene ese congresista? Ese congresista tiene algo. ¿Qué cosa tiene? ¿Cómo? Inmunidad parlamentaria. Profesor, ese congresista tiene un derecho especial. Ese derecho se llama inmunidad parlamentaria. Profesor, ¿y qué cosa es? ¿Qué cosa es la inmunidad parlamentaria? La inmunidad parlamentaria es un derecho especial que le pertenece a los congresistas. Este congresista es intocable. Ese congresista es intocable. Nadie lo puede detener. Nadie lo puede procesar. Nadie lo puede investigar.
nadie lo puede sentenciar, nadie. El único que lo puede investigar es la comisión permanente. Nadie más. Es el único. ¿Por qué, profesor? Porque el congresista tiene inmunidad parlamentaria. Es un derecho especial que protege al congresista. Profesor, ¿y si es culpable? ¿Y si tenemos pruebas? Ah, muy bien, si es culpable, si tenemos pruebas, entonces la Corte Suprema le solicita. ¿A quién le solicita? Al Pleno. No te olvides que el Pleno es la máxima autoridad. Dice, Pleno, ¿qué cosa? Quítale la inmunidad parlamentaria. Y recién cuando el Pleno le quita la inmunidad parlamentaria, recién lo mandas al juez, recién lo mandas al fiscal, recién lo mandas a la policía, recién. Entonces, este policía es intocable, porque tiene inmunidad parlamentaria. Este congresista, disculpe, este congresista es intocable. El único que lo puede investigar es la comisión permanente. Si es culpable, le solicitas al Pleno que le quite la inmunidad parlamentaria y lo mandas a la fiscalía, recién. ¿Ya? Entonces, inmunidad parlamentaria. ¿Ya? Muy bien. Preguntas hasta aquí, por favor. Poder legislativo. Poder legislativo. Consultas hasta aquí, por favor. No, entre los 130. O sea, de entre los 130 va a haber uno que va a ser. Exacto. Y luego se va a elegir otro para completar los 130 o. No, él más se cuenta su voto. Él también tiene un voto aparte. Sino que él solamente es, por ejemplo, no, nosotros somos congresistas, yo también soy congresista, pero yo dirijo la reunión. O sea, entre los 130 está el presidente. El mismo presidente del Congreso. Y también tiene su voto aparte. Él también vota. ¿Ya? Muy bien. Dígame, joven. ¿Eligen a los congresistas de la comisión Permanente. Ah, muy bien. Buena pregunta. Profesor, tú me has dicho que la comisión permanente está conformado por el 25%. ¿Quién lo escoge? El Pleno. ¿Y cómo lo escogen? Ah, ahí depende. ¿Depende de qué? Depende de la cantidad de congresistas que tiene cada partido. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Fuerza Popular. Fuerza Popular tiene 20 congresistas. Ya, de los 20 congresistas, 25%, por ejemplo, no sé, 5 congresistas. Perú Libre tiene 25, ya, que entren 6. Alianza por el Progreso, ya, tiene 15, ya, que entren 3, así. De cada partido sale un grupo. Un grupo. Hasta llegar a los 25%. Ya está. De cada partido sale. ¿Ah? Muy bien. ¿Alguna otra duda, por favor? ¿Perdón? El partido político. Pero el partido político, no. El partido político es una persona jurídica privada que lo conforman muchas personas. El partido político. ¿Ya? Sí, joven. No, el presidente es 24 horas. Trabaja las 24 horas el presidente de la República. No tiene vacaciones. Por eso tú has visto, oye, ¿no has visto cuando entran los presidentes, entran jovencitos, ¿sí o no? Y salen acabados. Acabados salen. Porque trabajan 24 horas ellos. No descansan. ¿Ya? Muy bien, entonces, poder legislativo. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a conocer al poder ejecutivo. Poder ejecutivo. Profesor, ¿qué es? ¿Qué es el poder ejecutivo? Entonces vamos a conocer. ¿Ya? Dice, el poder ejecutivo es el poder del Estado encargado del gobierno. El poder ejecutivo es el poder del Estado encargado de gobernar. ¿Ya? Se encarga del gobierno, se encarga de gobernar. Profesor, ¿cómo está conformado? ¿Cómo está conformado el poder ejecutivo?
El Poder Ejecutivo está conformado por dos. Lo conforman dos. Aquí tenemos la Presidencia de la República y el Consejo de Ministros. El Poder Ejecutivo está conformado por dos. La Presidencia de la República y el Consejo de Ministros. Vamos a empezar con la Presidencia. La Presidencia de la República, ¿quiénes lo conforman? Aquí tenemos dos. Aquí tenemos dos. El Presidente de la República ¿más quién? Más dos vicepresidentes. La Presidencia está conformado por dos. El Presidente de la República más dos vicepresidentes. Vamos a empezar con el presidente. ¿Quién es el actual presidente? Dina Balearte, ¿no? Dina Balearte, actual presidenta de la República. ¿Ya? Muy bien. ¿Vicepresidentes? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No hay, ¿no? Profesor, actualmente no tenemos. Actualmente no tenemos vicepresidentes. Profesor, pero la Constitución dice dos. Pero la Constitución dice dos. ¿Y por qué no tenemos? ¿Qué pasó, ¿Por qué no tenemos? Pero la Constitución dice dos. Uno nomás, pues. Dina Boluarte, ¿y el otro? Pues son dos. Ya, muy bien. Entonces, vamos a recordar lo que pasó. Vamos a recordar, ¿ya? ¿Qué cosa pasó? Oye, primero, ¿quién era el presidente? Pedro Castillo, ¿sí o no? ¿Quién era el primer vicepresidente? Vladimir Cerrón. La pregunta es, ¿por qué Vladimir Cerrón no está? ¿Por qué no está? Vamos a conocer requisitos para ser presidente. Entonces, primer requisito, peruano de nacimiento. Tienes que nacer en esta tierra. Segundo requisito, mayor de 35 años de edad. Tercer requisito, gozar del derecho de sufragio. Cuarto requisito, no tener sentencia condenatoria en primera instancia. Oye, ¿sabes qué cosa le faltó a Vladimir Cerrón? Sentencia condenatoria. Vladimir Cerrón tiene una sentencia. Está cumpliendo, está pagando una sentencia. Entonces, como tiene una sentencia, no puede ser vicepresidente. Entonces, ¿qué pasó? Lo sacaron. Como lo sacaron, solamente se quedó el segundo vicepresidente, Dina Balearte. Profesor, vacaron al señor Castillo, ¿quién lo reemplazó? Dina Balearte. Entonces, actualmente no tenemos. Actualmente no tenemos vicepresidentes. No tenemos. ¿Ya? Muy bien. Otra cosa. El presidente de la República es 4 veces jefe. ¿Jefe de qué cosa es? Jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de la Policía Nacional y jefe máximo de las Fuerzas Armadas. El presidente de la República es 4 veces jefe. Jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de la Policía Nacional y jefe máximo de las Fuerzas Armadas. 4 veces jefe. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a conocer funciones del presidente. ¿Qué hace? ¿Qué hace un presidente? Vamos a conocer funciones. Profesor, ¿de qué se encarga? ¿En qué trabaja? ¿Qué hace un presidente? Vamos a conocer, ¿ya? La respuesta lo encontramos en el artículo 118 de la Constitución. Si tú te fijas el artículo 118 de la Constitución, ahí vas a encontrar las funciones de un presidente. ¿Qué hace? Vamos a conocer cuáles son, ¿ya? Primera función, dice, el presidente cumple y hace cumplir la Constitución, los tratados
y las leyes. El presidente cumple, él mismo, él mismo, pero también hace cumplir la Constitución, los tratados y las leyes. El presidente personifica a la nación, representa a los peruanos dentro y fuera de la República. El presidente dirige la política general de gobierno, dirige el gobierno, dirige el Estado. El presidente convoca elecciones, llama a los peruanos para ir a votar. El presidente convoca legislaturas extraordinarias, llama a los congresistas para que hagan una ley. El presidente dirige mensaje al Congreso en cualquier época del año. Entonces, por ejemplo, seguramente tú has visto cuando estás en tu casa, ¿sí o no? Estás en tu casa tranquilito, viendo tu televisión, ¿y cosa pasa? Se aparece el presidente. Mensaje a la nación, te dice, ¿sí o no? Profesor, en cualquier momento. En cualquier momento el presidente puede dar su mensaje a la nación. Pero hay una fecha obligatoria. 28 de julio. 28 de julio, todos los años, el presidente tiene que dar mensaje a la nación. El presidente nombra ministros y embajadores. El presidente recibe a los agentes diplomáticos extranjeros. Oye, de repente viene a visitarnos, ¿sí o no? Viene a visitarnos el rey de España, el Papa Francisco, el presidente de Argentina, viene a visitarnos, ¿sí o no? El presidente recibe a los agentes diplomáticos extranjeros. El presidente declara la guerra y firma la paz con el permiso del Congreso. El presidente negocia los empréstitos. El presidente, concede indultos. ¿Qué cosa era la amnistía? Olvido del delito. El indulto, el perdón de la pena. El presidente confiere condecoraciones a nombre de la nación. La pregunta es, ¿cuál es el máximo reconocimiento que tenemos en el país? ¿Cuál es el máximo reconocimiento que tenemos? El Sol del Perú. Es el máximo reconocimiento que tenemos. Ese reconocimiento te lo va a dar el presidente. El presidente, autoriza a los peruanos para servir en un ejército extranjero. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el presidente puede ordenar a nuestros soldados para defender a otro país, para luchar por otro país? ¿Por qué? Tenemos tratados, alianzas, le debemos plata. Porque es el jefe de las Fuerzas Armadas, ese es el que manda, ¿ya? Además, el presidente, por último, ¿no? Disuelve el Congreso. Entonces, mira, tiene varias funciones, tiene muchas funciones. Artículo 118, ahí está. ¿Qué hace un presidente? ¿Ya? Pero la pregunta es, pregunta del millón. La pregunta es, si el presidente hace esto, ¿sí o no? Si el presidente hace esto, ¿qué hacen los vicepresidentes? ¿Qué hacen los vicepresidentes? ¿Reemplaza, sí o no? ¿Cuándo lo reemplaza? ¿Cuando sale del país, sí o no? ¿Y si nunca sale? ¿Qué está haciendo? ¿Reemplaza, sí o no? Reemplaza cuando lo vacan. ¿Y si nunca lo vacan? ¿Qué cosa está haciendo? ¿Qué hace los vicepresidentes? Pregunta, ¿qué dice la Constitución? A ver. ¿Qué dice la Constitución de los vicepresidentes? ¿Qué dice la Constitución? ¿Sabes qué dice? Nada. No dice nada.
¿Sabes por qué? Porque la Constitución no dice nada de los vicepresidentes porque esos señores no hacen nada. No hacen nada, están sentados. Profesor, ¿pero le pagan? Sí, sí le pagan. Pero, por ejemplo, para que cobre su sueldo, ¿qué cosa hacen? Lo nombran ministro o lo nombran embajador. Los vicepresidentes no hacen nada. Solamente están esperando su turno, nada más. Sentaditos están. Pero tienen que cobrar. Para que cobre, lo nombran ministro o lo nombran embajador. Por eso seguramente tú has visto. La señora Dina Boluarte, antes de ser presidenta, ¿qué cosa era? Ministra. El señor Martín Vizcarra, antes de ser presidente, ¿qué cosa era? Embajador también ha sido. Entonces, los vicepresidentes no hacen nada. La Constitución no dice nada. No están haciendo nada. Están esperando sentados nada más. Entonces, por eso lo nombran ministro, por eso lo nombran embajador. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a conocer un tema que está de moda. Ahora vamos a conocer la vacancia presidencial. Ahora vamos a conocer la vacancia presidencial. Profesor, ¿qué es? ¿Qué es la vacancia presidencial? Primero, pregunta para ustedes. ¿Qué es vacante? Vacante. Ah, un puesto libre, ¿sí o no? Ah, muy bien. Entonces vamos a conocer la vacancia presidencial. Dice, la vacancia presidencial es un mecanismo, es una herramienta, es un mecanismo, es una herramienta que le pertenece al Congreso, solamente al Congreso, ¿eh? Que le pertenece al Congreso, ¿para qué? Para retirar, para sacar del cargo al presidente de la República y dejamos el puesto libre. Otra vez, la vacancia presidencial es un mecanismo, es una herramienta que le pertenece al Congreso para retirar, para sacar del cargo al presidente de la República y dejamos el puesto libre. La pregunta es, ¿y cuándo lo vacamos? ¿Cuándo nos da la gana? Entonces vamos a conocer. Artículo 113 de la Constitución. Si tú revisas el artículo 113 de la Constitución Política del Perú, ahí está en qué casos lo vacamos. Tú no lo puedes vacar cuando te da la gana, no. Solamente lo vas a vacar lo que dice el artículo 113. Vamos a conocer qué casos son. ¿Ya? Primer caso, dice, muerte. Muerte del presidente. Oye, pregunta, si el presidente se muere, ¿quién lo reemplazaría? El primer vicepresidente, pero no tenemos. Entonces, ¿el segundo, sí o no? Tampoco tenemos. Entonces lo reemplaza el presidente del Congreso. ¿Y qué cosa hace? ¿Se queda gobernando? ¿Qué cosa tiene que hacer? Convocar. Convocar inmediatamente a elecciones. Entonces, repito, si el presidente se muere, lo reemplaza el primer vicepresidente. Si el primero no puede, el segundo vicepresidente. Y si el segundo tampoco puede, el presidente del Congreso toma el cargo, pero no se puede quedar gobernando. Tiene que convocar inmediatamente a elecciones. Primer caso. Segundo caso. Permanente. Permanente incapacidad física o moral. Permanente incapacidad física o moral. Empezamos con la incapacidad física. Ejemplo. En estado de coma. Profesor, el presidente sufre un accidente de tránsito. Se queda en estado de coma. No se mueve, no despierta, no habla. Profesor,
Estado de coma, incapacidad física, lo vacamos. Si el presidente se queda en estado de coma, lo vacamos. Listo. ¿Ya? ¿El problema dónde está? El problema está en la incapacidad moral. El problema está en la incapacidad moral. ¿Por qué, profesor? Pregunta para ustedes. Oye, ¿qué es moral, chicos? Valores, principios, la ética, el buen comportamiento. ¿Qué es la moral? Claro, los valores, los principios, la ética, eso es moral, eso se llama moral. Profesor, entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para entender eso. Pregunta para ustedes. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si encontramos un video donde el presidente, por ejemplo, está golpeando a su esposa? ¿Es inmoral? Es inmoral, ¿sí o no? Presidente golpeador. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si encontramos que el presidente tiene un hijo que nunca lo ha reconocido? ¿Es inmoral? Es inmoral. Es un mal padre. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si encontramos al presidente saliendo del hotel con otra persona? ¿Es inmoral? Es inmoral, ¿sí o no? Profesor, ¿lo podemos vacar? ¿Lo podemos vacar por mal padre? ¿Por infiel? ¿Por golpeador? Oye, pero no te olvides, es el presidente, ¿ah? Es el presidente. Además, es infiel, pero ¿eso no es su vida privada? Pero, ¿y entonces? ¿Lo podemos bajar por infiel? ¿Por mal padre? ¿Por borracho? ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no? Sí, sí se puede. Profesor, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque la Constitución te dice moral. ¿Y sabes qué cosa es moral? Cualquier cosa. Cualquier cosa puede ser incapacidad moral. Cualquier cosa. Profesor, entonces, para que te des cuenta, vamos a recordar. Vamos a recordar, por ejemplo, lo que pasaba con el señor Castillo. Al señor Castillo, cada rato lo querían vacar, por cualquier cosa. Primer caso, oye, seguramente tú te acuerdas, primer caso, ¿te acuerdas cuando el señor Castillo se descubrió que plagió su tesis? Presidente plagiador. No es posible. No es posible, señor, qué vergüenza, no puede ser. Vácalo, ¿sí o no? Vácalo, inmoral. Primer caso, ¿ah? Segundo caso, oye, segundo caso. ¿Te acuerdas cuando el señor Castillo dijo, le vamos a dar mar a Bolivia? Bolivia tiene que tener su mar, ¿sí o no? ¿Le vamos a dar mar, sí o no? ¿Sabes qué dijeron? Traición a la patria. ¿Cómo va a decir eso, ah? ¿Cómo va a decir eso? Ese señor está loco. ¿Cómo va a decir eso? Vácalo, ¿ah? Vácalo. Casi lo vacan. Tercer caso. ¿Te acuerdas cuando el señor Castillo cada semana cambiaba sus ministros? Todas las semanas, oye. El ministro duraba 3 días, 4 días, nomás duraba. No sabe nombrar ministros, vácalo. No sabe gobernar, vácalo. Y lo peor que le han hecho, ¿ah? Lo peor que le han hecho al señor Castillo. ¿Te acuerdas cuando el señor Castillo contó la historia del pollito? El pollito está vivo, el pollito... Oye, qué vergüenza. Ese señor no sabe hablar en público. Qué vergüenza, no es posible. ¿Qué habrá dicho el mundo, sí o no? Pucha, qué clase... Bueno, entonces, vácalo, ¿ah? No sabe hablar, vácalo. Por no saber hablar. Vácalo. Profesor, entonces, la incapacidad moral es cualquier cosa. Por cualquier cosa puedes vacar un presidente. Esta palabrita es peligrosa. Esta palabrita es muy peligrosa. Te puedes tumbar un presidente con esto. Con esto te puedes tumbar un presidente. Hay que tener cuidado. ¿Perdón? ¿Por qué se queda?
Ah, profesor, porque se necesita votos. Entonces el Congreso tiene que juntar los votos y lo vacan, pues. ¿Ya? Muy bien. Ah, profesor, ¿y cuántos votos necesito mínimo? Mínimo, ¿ah? 87 votos. Ah, muy bien, buena pregunta. Profesor, pero tú me has dicho que el presidente tiene derechos. Sí, profesor, ¿inmunidad parlamentaria? ¿El presidente es parlamentario? No. El presidente no es parlamentario, pero tiene otro derecho. Antejuicio político se llama. El presidente tiene otro derecho, pero con otro, igualito, es igualito, solamente con otro nombre. Antejuicio político. Profesor, ¿y le tienen que quitar? Sí, le tienen que quitar. Le quitan el antejuicio y lo vacan. ¿Ya? Muy bien. Entonces, incapacidad moral. ¿Ya? Siguiente caso. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso. Oye, la pregunta es, cuando tu papá sale de tu casa, ¿te pide permiso? Cuando tu mamá sale de tu casa, ¿te pide permiso? No, ¿sí o no? Entonces la pregunta es, ¿por qué el presidente? ¿Por qué el presidente tiene que pedir permiso para salir de su propio país? ¿Por qué el presidente tiene que pedir permiso para salir de su propio país? Si él es el presidente. ¿Por qué, ah? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Ah, profesor, nos quedamos sin presidente, pero hay vicepresidentes. ¿Por qué el presidente tiene que pedir permiso para salir de su propio país? ¿Sabes por qué? Vamos a explicar, ¿ya? Oye, porque en el Perú, la historia nos ha enseñado que en el Perú, ¿ah? No se puede confiar ni siquiera en el presidente. Los peruanos no podemos confiar ni siquiera en el mismo presidente. No podemos confiar. La historia nos ha enseñado. ¿Por qué, profesor? Porque en el Perú hemos tenido presidentes que se han fugado. Hemos tenido presidentes que nos han abandonado en plena guerra. En plena guerra hemos tenido presidentes que se han fugado, nos han abandonado. Profesor, en el Perú no se puede confiar ni siquiera en el mismo presidente. Vamos a conocer cuáles han sido los casos. Primer caso. ¿Quién fue el primero que se fugó? En plena guerra. Mariano Ignacio Prado. Se fugó en plena guerra con Chile. Primer caso. Segundo caso. Alberto Fujimori. Al señor Fujimori le dan permiso, se va al Japón, llega a Japón y dice, señores, manda su cartita, renuncio, señor, me quedo acá. Segundo caso. Tercer caso. Toledo. ¿Alan? Tercer caso. Pedro Castillo. ¿No te has dado cuenta? ¿Qué hizo? ¿Qué cosa estaba haciendo? En plena fuga a tráfico. A una cuadra de la embajada lo agarran. En plena fuga. En el Perú no se puede confiar, ni siquiera en tu mismo presidente. Oye, esto solamente pasa en el Perú, ¿ah? Esto solamente pasa. En otros países eso no existe. En otros países el presidente, si va a salir, solamente informa. Solamente comunica, señores, tengo una reunión, permiso, ¿ah? Y se va. En el Perú no. Tiene que pedir permiso. Oye, y otra cosa.
El Perú es el primer país. Somos el primero, ¿eh? Es el primer país que tiene 3 presidentes encarcelados. Fujimori, Toledo, Castillo. El Perú, primer país, ¿ah? Primer país, ¿ah? Que tiene una cárcel solo para presidentes. Y otra cosa, por último, esos 3 presidentes son presidentes que el pueblo lo ha escogido. El pueblo ha escogido a los 3. ¿Sabes cómo se llama eso? Democracia, pues. El Perú no sabe vivir en democracia. ¿Sabes quién decía eso? San Martín. San Martín, ¿qué cosa quería para el Perú? Monarquía constitucional. ¿Sabes por qué quería? Porque San Martín dice, el peruano no sabe democracia. El peruano no sabe vivir en una república. El peruano siempre le ha gustado ser dominado. Entonces tú no le puedes poner un presidente. Ponle un rey con su constitución. Eso le gusta al peruano. No sabemos vivir. 200 años, ¿eh? 200 años y no hemos aprendido nada. Nada hemos aprendido. En el Perú la democracia no sirve. Pero bueno, ahí está. Siguiente. Siguiente caso. Aceptación de su renuncia. Aceptación de su renuncia por el Congreso. Entonces la pregunta para ustedes. Oye, ¿un alcalde puede renunciar? No puede, ¿no? Es irrenunciable. ¿Un gobernador regional puede renunciar? No puede. ¿Un congresista puede renunciar? No puede. ¿Un presidente puede renunciar? Sí puede. La pregunta es ¿por qué? Profesor, ¿por qué? La máxima autoridad que tenemos en el país puede renunciar y los que son menos no puede. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué pasa eso? ¿No debería ser al revés? El alcalde que renuncie, ¿sí o no? ¿Cuántos alcaldes tenemos? Un montón, ¿sí o no? El gobernador que renuncie, ¿sí o no? ¿Cuántos gobernadores tenemos? 25 gobernadores. El congresista que renuncie, ¿sí o no? Tenemos 130, no pasa nada. Pero el presidente, ¿cómo va a renunciar? Oye, si mañana el presidente se aburre de nosotros, nos deja. Si mañana el presidente se cansa de nosotros, nos abandona. ¿Así? O sea, si se cansa, se va. ¿Por qué el presidente puede renunciar? Es la máxima autoridad. ¿Por qué? ¿Sabes por qué puede renunciar? Te voy a contar. Porque esto es una válvula de escape. Esta es una salida. Esta es una salida que nos da la Constitución. La misma Constitución nos da esa salida. ¿Cuándo? Cuando en el Perú tenemos una crisis política. Cuando en el Perú nada funciona. Cuando en el Perú todo está fregado, la salida es eso. Esa es la salida. Por eso seguramente tú has visto. Por eso seguramente tú has escuchado. Todos los días, ¿qué cosa le gritan a la señora Dina? Renuncia, ¿sí o no? Señora Dina, renuncia. Renuncia de una vez. Oye, la señora Dina sabe esto, ¿ah? La señora Dina sabe eso. La pregunta es, ¿por qué no lo hace? ¿Por la plata? ¿Por qué no quiere renunciar? ¿Sabes por qué no quiere renunciar? ¿Cuántos muertos tiene? 55 muertos. Si la señora Dina renuncia mañana, ¿a dónde se va a ir? A la cárcel. 55 muertos. Por eso no puede renunciar. Si la señora Dina renuncia, te frente a la cárcel. 4 presidentes serían. Oye, ahora la pregunta es,
Ahora la pregunta es, oye, ¿te acuerdas de Manuel Merino? Sí. 2 muertos. ¿Renunció, sí o no? 2 muertos, renunció. Tiene 55. ¿Por qué no renuncia? Ahora otra cosa. ¿Tiene 55, sí o no? ¿Eso no se llama incapacidad moral? ¿Y por qué no la vaca? ¿Y por qué no la vaca entonces? 55 muertos. ¿Y el Congreso? ¿Por qué no la vaca? ¿Sabes por qué no la vaca? Porque si el Congreso vaca a la señora Dina, ¿quién lo reemplazaría? ¿El presidente del Congreso, sí o no? ¿Y qué cosa tiene que hacer? ¿Quién más se tiene que ir? El Congreso también se va, pues. ¿Se quieren ir? No se quieren ir, pues. Se quieren quedar hasta el 2026. Entonces, mira, no quiere renunciar y tampoco lo quieren vacar. Ahí está la solución, ¿eh? Ahí está la solución. La Constitución le da esa salida. Simplemente no lo quieren hacer. No les da la gana. Y por último, lo podemos vacar por destitución. ¿Qué cosa es la destitución? Aquí tenemos 3 casos. Traición a la patria, no querer convocar elecciones y disolver el Congreso en la forma que no le dice la Constitución. Entonces la pregunta es, pregunta para ustedes, ¿el presidente de la República puede disolver el Congreso? Sí. ¿Cuando le da la gana? No. ¿Cuándo lo tiene que hacer? Cuando el Congreso no le da el voto de confianza a 2 consejos de ministros. Cuando el Congreso no le da el voto de confianza a 2 consejos de ministros, ahí es donde el presidente puede disolver el Congreso. Ahí. La pregunta es, ¿Castillo cuándo lo hizo? A la primera. Oye, señor Castillo, la Constitución dice 2. ¿No sabías? ¿No te han dicho? ¿No te has enterado? ¿No tienes asesores? ¿No sabes leer? Dice 2. ¿Por qué lo haces a la primera? Si lo quieres disolver, hazlo a la segunda. Y se van todos. Ni disolver sabes. Ni disolver sabes. Entonces, en estos casos, ¿ya? En estos casos podemos vacar al presidente. En estos casos, vacamos a un presidente. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién se encarga de la vacancia? Congreso. Ya. Muy bien. Ahora vamos a conocer el Consejo de Ministros. ¿Quiénes conforman el Consejo de Ministros? Lo conforma el presidente del Consejo de Ministros, que también le decimos premier, que también le decimos primer ministro, ¿más quién? ¿Solito? ¿Más quién? Más 18 ministerios. Entonces, repito, el Consejo de Ministros está conformado por el presidente del Consejo de Ministros, que también le decimos premier, que también le decimos primer ministro. ¿Quién es el actual premier? Matárola. Alberto Otárola, ¿no? Entonces, Alberto Otárola, actual presidente del Consejo de Ministros, más 18 ministerios. ¿Quién nombra al premier? El presidente de la República. ¿Y quién nombra a los ministros? El presidente junto con el premier. Los 2 nombran a los 18 ministros. ¿Ya? La pregunta para ustedes, ¿y qué hacen los ministros? ¿Y qué hacen los ministros? ¿Qué sector? Ah, ya. ¿Cómo se llama eso? Servicios públicos. Los ministros se encargan de los servicios públicos. ¿Cuáles son los servicios públicos? Educación, salud, minería, transporte, comunicaciones, medio ambiente, ¿no?
justicia, interior, defensa, exterior, etc. ¿Listo? Muy bien. Oye, otra cosa. Hablando de ministros. Oye, ¿te has dado cuenta que tenemos un ministerio de la mujer? Sí. ¿Y por qué no existe un ministerio del varón? Estamos en un país machista. Pero más bien eso no sería feminista. ¿Por qué no existe un ministerio del varón? ¿Eso no es discriminación? Bueno, no tenemos un ministerio del varón porque en el Perú pues tenemos una sociedad machista, ¿no? Donde las más vulnerables, las más agraviadas, seguramente tú has visto, ¿no? Seguramente tú has visto, silencio, todos los días en las noticias, ¿no? Las mujeres, feminicidios, violaciones, secuestros, torturas, mujeres, ¿no? Entonces, tenemos un Ministerio de la Mujer por esa razón. Pero no te preocupes, porque ¿cuál es el nombre completo? Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ahí entramos nosotros, ¿sí o no? Poblaciones vulnerables también somos, ¿sí o no? Somos vulnerables también, ¿ya? Muy bien. Entonces, Poder Ejecutivo, ¿preguntas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Consultas hasta aquí, por favor? Muy bien. Entonces, ahora vamos a conocer al último poder, al Poder Judicial. Poder Judicial. Profesor, ¿qué es? ¿Qué es el Poder Judicial? Dice, el Poder Judicial es el poder del Estado encargado de administrar justicia. El Poder Judicial es el poder del Estado encargado de la administración de justicia. ¿Ah? La pregunta es, pregunta para ustedes, ¿y qué es justicia? ¿Qué es la justicia, chicos? La igualdad, la equidad, que se respete las leyes. ¿Qué es la justicia? Que me castiguen, profesor, pero ¿y si soy inocente? Que se cumplan las leyes. ¿Qué es la justicia? ¿Por qué gritas justicia, mis muertos, no? Mis muertos, profesor, justicia, justicia. ¿Qué es la justicia? Que se castigue, ¿sí o no? Pero ¿y si soy inocente? ¿Ah? Ya. Entonces vamos a dar un concepto, ¿ya? Un concepto fácil. Un concepto fácil. Justicia. Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Justicia quiere decir dar a cada quien lo que le corresponde. Si te corresponde una sentencia, sentencia. Si te corresponde tu libertad, tu libertad. Si te corresponde un pago, tu pago. Si no te corresponde nada, pues nada. Eso se llama justicia. Dar a cada quien lo que le corresponde. Nada más. ¿Ya? Muy bien. Profesor, ahora la pregunta es, ¿y cómo se hace justicia? Para eso utilizamos órganos jurisdiccionales. Entonces vamos a conocer cómo está organizado el Poder Judicial. ¿Ya? Oye, primero, la máxima autoridad. La máxima autoridad es la Corte Suprema. ¿Dónde está la Corte Suprema? En la capital, en la ciudad de Lima. La Corte Suprema es la máxima autoridad y lo encontramos en la capital, en la ciudad de Lima, pero abarca todo el territorio. Abarca todo el territorio, ¿ya? Además, el presidente de la Corte Suprema también es el presidente del Poder Judicial. El actual presidente del Poder Judicial es el doctor Javier Arévalo Vela. El doctor Javier Arévalo Vela, actual presidente del Poder Judicial. ¿Ya? Luego tenemos a las Cortes Superiores.
¿Dónde están las Cortes Superiores? ¿Dónde están? En cada departamento, que también le decimos distritos judiciales. Las Cortes Superiores lo encontramos en cada departamento, que también le decimos distritos judiciales. Profesor, por ejemplo, si tú te vas a la Plaza de Armas de Ayacucho, si te vas a la Plaza de Armas, ahí está, la Corte Superior de Ayacucho. ¿No te has dado cuenta? ¿No te acuerdas lo que has quemado? ¿Sí o no? Lo que lo que has quemado, esta es la Corte Superior. Lo que, no, yo no. Ya. Ya. Luego tenemos los juzgados especializados o juzgados mixtos. ¿Dónde lo encontramos? En las provincias. Luego encontramos los juzgados de paz letrados. ¿Dónde lo encontramos? En los distritos. Y finalmente, los juzgados de paz. ¿Dónde lo encontramos? Centros poblados, comunidades campesinas, comunidades nativas y en algunos distritos también. ¿Ah? Entonces, repito, máxima autoridad, Corte Suprema en la capital. Cortes superiores en los departamentos. Juzgados especializados mixtos, provincias. Juzgado de paz letrado, distritos. Juzgados de paz, centros poblados, comunidades campesinas nativas y en algunos distritos. ¿Ya? Otra cosa. Desde el juzgado de paz letrado hasta la Corte Suprema. Desde el juzgado de paz letrado hasta la Corte Suprema, para ser juez, primero tienes que ser abogado. Desde el juzgado de paz letrado hasta la Corte Suprema, ¿quién nombra a los jueces? La Junta Nacional de Justicia. Desde el juzgado de paz letrado hasta la Corte Suprema, todos los jueces pueden sentenciar, pueden hacer sentencias. Eso no pasa con el juez de paz. ¿El juez de paz tiene que ser abogado? No, no necesariamente. Cualquier persona, cualquier ciudadano se puede convertir en juez de paz. Cualquiera puede ser juez de paz. Lo único que necesita es que tiene que ser una persona con valores, con principios, un buen vecino, un buen ciudadano, respetado por la comunidad. Cualquiera puede ser juez de paz. Profesor, el juez de paz, ¿quién lo nombra? El pueblo, mediante votación. ¿El juez de paz puede sentenciar? No, no puede sentenciar. Entonces, ¿qué cosa hace? Concilia. El juez de paz solamente puede conciliar. Entonces, juzgados de paz. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Profesor, ¿cómo concilia? Arreglo, pues, ¿no? Hace que las personas arreglen sus problemas directamente. Los junta, los llama, silencio, llama a una audiencia y dice, a ver, señores, ¿qué pasó? Cuéntenme. Ya, a ver, ¿se pueden perdonar? ¿Le puedes pagar la deuda? ¿Te doy un plazo? O sea, simplemente es un acuerdo. Acuerdo entre ellos nada más. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas? Sí, joven. ¿Juez de paz? Por pueblo. Si el pueblo otra vez vota, normal. Pero el pueblo siempre lo nombra. Puede reelegirse también. Muy bien. Para terminar, principios de la función jurisdiccional. Profesor, ¿qué quiere decir eso? Oye, te voy a contar algo. El Poder Judicial tiene una frase. ¿Sabes cómo le dicen? Al Poder Judicial le dicen la casa del jabonero. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué le dicen la casa del jabonero? ¿Sabes por qué? Porque el que no cae, resbala. ¿Qué quiere decir eso? Algún día vas a caer en el Poder Judicial. Algún día vas a llegar al Poder Judicial, de repente como víctima, de repente como acusado, de repente como testigo te van a llamar, de repente como abogado, de repente como fiscal, de repente como juez, de repente como perito.
algún día vas a caer en el Poder Judicial. Pero no te preocupes, no te asustes, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que tú tienes que hacer es conocer tus derechos. Si tú conoces tus derechos, no hay problema. Tienes que conocer tus derechos en un juicio, en un proceso. Vamos a conocer cuáles son, ¿ya? Primer derecho, dice, primer derecho. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. Mira, la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. Profesor, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir solamente. Solamente el Poder Judicial puede hacer justicia. Solamente el Poder Judicial puede hacer justicia, nadie más. Es el único que hace justicia. Pero, siempre tenemos un pero. Hay dos casos especiales. Hay dos casos especiales donde el Poder Judicial no hace justicia. ¿Cuáles son esos casos? Primer caso, en materia electoral. ¿Quién hace justicia en materia electoral? Jurado Nacional de Elecciones. Ahí no se mete el Poder Judicial. Primer caso. Segundo caso, el fuero militar. ¿Qué quiere decir eso? Los policías, los militares tienen sus propios jueces. Ahí tampoco se mete el Poder Judicial. Todo lo demás, Poder Judicial. Todo lo demás, Poder Judicial. ¿Listo? Otra cosa. Seguramente tú has visto, seguramente tú te has dado cuenta. Oye, ¿has visto en los barrios, has visto en las calles un letrero que dice, choro, si te agarramos, te vamos a linchar. Nosotros no llamamos a la policía. Y dice, no, justicia popular. Eso no existe. Eso está prohibido. Tú no puedes hacer justicia con tus manos. Tú no puedes hacer justicia con tus manos. Para eso existe Poder Judicial. Profesor, entonces, ¿qué cosa puedo hacer? Lo único que puedes hacer es detener al choro. Solamente lo agarras, lo detienes. Pero, oye, profesor, ¿puedo detener al choro? Sí, cuando me da la gana. ¿Cuándo lo detienes? En flagrancia. Solamente en, ¿qué cosa es flagrancia? Con las manos en la masa. Si lo encuentras con las manos en la masa, lo detienes. Es el único caso donde lo puedes detener. Profesor, y si no es flagrancia, tú no lo puedes detener. ¿Ya? Entonces solamente puedes detenerlo en flagrancia. Cuando lo detienes, ¿qué cosa haces? Llamas a la policía y lo entregas. Se acabó tu trabajo. Hasta ahí llegó tu trabajo, nada más. Tú no puedes hacer otra cosa. ¿Listo? Porque seguramente tú has visto, ¿sí o no? Seguramente tú has visto lo que hacen, ¿qué hacen con el choro? Agarran al choro y lo meten a su casa, ¿sí o no? Lo meten a su casa y llaman a los vecinos. Vecinos, dice, ¿no? ¿Sabes cómo se llama eso? Secuestro. El secuestro, ¿sabes cuánto es? Cadena perpetua. Después llama a los vecinos, ¿no? Vecinos, vengan, vecinos. Los vecinos van y adentro lo torturan, ¿sí o no? Lo masacran al choro, ¿sí o no? ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Sabes cómo se llama eso? Tortura, pues. Y la tortura, ¿sabes qué cosa es? Cadena perpetua. Después, al choro le quitan su ropa, lo sacan a la calle, lo amarran al poste y le echan gasolina, ¿sí o no? ¿Sabes cómo se llama eso? Asesinato. ¿Sabes cuánto es? Cadena perpetua. Te vas a ganar 3 cadenas perpetuas. ¿Ya? Entonces, tú no puedes hacer eso. Tú no puedes hacer justicia con tus manos. Para eso existe Poder Judicial. ¿Ya? Muy bien. Segundo principio. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. ¿Qué quiere decir eso? Los jueces son independientes. Los jueces son independientes. Nadie
Nadie se puede meter en el trabajo de un juez, nadie. Profesor, mi papá es el alcalde, mi tío es el gobernador, mi padrino es el congresista, mi hermano es el presidente. No. Nadie se mete en el trabajo de un juez. Los jueces son independientes, nadie se mete. ¿Ya? Siguiente, la pluralidad de instancias. ¿Qué quiere decir eso? Oye, los jueces también son personas como nosotros. Y las personas no somos perfectas. Las personas nos podemos equivocar. Profesor, entonces, por ejemplo, cuando un juez saca su sentencia y la sentencia no me gusta, ¿qué hago? ¿Me quedo tranquilo? ¿Qué cosa haces cuando no te gusta la sentencia? ¿Apelas, sí o no? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué apelas? ¿Para qué apelas? Para que otro juez, no va a ser el mismo, va a ser otro, para que otro juez revise tu sentencia, revise tu caso y saque una nueva sentencia. Porque de repente el primer juez se ha confundido. De repente el primer juez se ha equivocado, ¿sí o no? Entonces por eso apelas, para que revisen tu caso. ¿Ya? Siguiente, la publicidad de los procesos judiciales. Los juicios son públicos. Las audiencias son públicas. Entonces, por ejemplo, seguramente tú has visto en la televisión, en las redes sociales, en YouTube, seguramente tú has visto las audiencias, ¿sí o no? Las audiencias son públicas, ¿ya? Pero también hay audiencias privadas. También hay audiencias privadas, por ejemplo, cuando es secreto de Estado, seguridad nacional, violación sexual, delitos contra el honor, son privadas. ¿Ya? Siguiente. El respeto del debido proceso. ¿Qué quiere decir eso? En un juicio, en un proceso, se tiene que respetar los derechos de todos. Hasta el peor delincuente. Hasta el peor delincuente tiene derechos. Hasta el peor delincuente. Entonces, por ejemplo, profesor, si yo soy delincuente, ¿qué derechos tengo? Por ejemplo, tienes derecho a un abogado. Profesor, ¿y si no tengo plata para mi abogado? El Estado te pone un abogado, porque te tienes que defender. Profesor, ¿y puedo presentar mis pruebas? De repente me están denunciando por gusto. Tengo mis fotos, tengo videos, tengo testigos. Yo no he sido profesor. ¿Puedo presentarlo? Derecho a la prueba. Puedes presentar. Profesor, ¿me pueden obligar a declarar? Si yo quiero, declaro. Si no quiero, no declaro. Puedo guardar silencio. Derecho al silencio. Te puedes quedar callado también. Hasta el peor delincuente tiene derechos. Entonces, esos derechos tú los puedes utilizar. Y por último, la gratuidad en la administración de justicia. La justicia es gratis. Tú no le tienes que pagar al juez. Tú no le tienes que pagar al fiscal. Tú no le tienes que pagar al policía. No, ese juez ya tiene su sueldo. Ese fiscal ya tiene su sueldo. Ese policía tiene su sueldo. Tú no le tienes que pagar. Profesor, pero me está pidiendo. Denuncia. Eso se llama coima. Eso se llama soborno. Eso es un delito. Si te está pidiendo el policía, si te está pidiendo el fiscal, denúncialo pues. ¿Por qué le pagas? Oye, mira, si tú le pagas, te conviertes en un delincuente también. Entonces, mucho cuidado. La justicia es gratis. La justicia es gratis. ¿Ya? Si eres inocente, ¿por qué le tienes que pagar? ¿Ya? Entonces, ¿preguntas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Consultas hasta aquí, por favor? Todo. ¿Quiere ser mi abogado? ¿Quiere representarme? Preguntas, chicos. Poder Judicial. Dígame, joven. No te olvides, Junta Nacional. La Junta, profesor, ¿y si ese juez es un corrupto? Ah, ya, Junta Nacional. La Junta Nacional. Ajá, la Junta Nacional supervisa al juez. Ajá. Claro.
¿Preguntas, dudas, consultas? Sí, amigo. ¿Y cuál es la diferencia entre el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial? Ah, muy bien. Profesor, ¿y cuál es la diferencia entre el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial? Primero, a ver, pasen. Cuidado, ya. Primero, el Poder Judicial, función principal, hace justicia. El Ministerio de Justicia no. El Ministerio de Justicia se encarga del presupuesto. Este juez tiene su sueldo. Este fiscal tiene su sueldo. Este policía tiene su sueldo. Entonces, se encarga del presupuesto. Este Poder Judicial necesita un local. Necesita secretaria. Necesita copia, tinta, computadora del presupuesto. Entonces, el Ministerio de Justicia simplemente es el tema logístico, ¿no? Nada más. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿Preguntas, por favor? Listo. Muchas gracias y hasta la siguiente semana. Nos vemos. Gracias, chicos. Perdón, padrino. Hola, gracias. Padrino, ya. Ya, pa. No, sí, caminando, padrino. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? Ya. Gracias. Muchas gracias, Ya. profesor.